Hola, mucho gusto. Somos el equipo 1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Este es un tema que vamos a presentar por el curso de Histología y Embriología titulado Histología del Sistema Digestivo. El aparato digestivo se puede dividir en cavidad bucal, tubo digestivo y glándulas anexas. La cavidad bucal está conformada por labios, carrillos, paladar, encías, lengua y dientes. El tubo digestivo presenta la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y entre las glándulas anexas podemos encontrar a las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. El labio tiene como por superficie externa a una piel fina con presencia de folículos pilosos, glándulas sudoríparas y también glándulas sebáceas. Presenta un borde libre compuesto de epitelio plano estratificado queratinizado, papilas altas muy vascularizadas y también una superficie interna hecha de mucosa bucal con glándulas labiales mucosas. La masa central que se puede observar en la imagen es músculo estriado esquelético y también tejido conectivo fibroelástico. Siguiendo, vamos a hablar de la lengua. En la lengua se puede observar en la cara superior un epitelio estratificado queratinizado, una lámina propia hecha de tejido conectivo denso unido también al músculo, las papilas linguales 2/3 anteriores y las amígdalas linguales 1/3 posterior. La cara inferior presenta mucosa bucal, esta es lisa y sin papilas. Mientras que en la masa central se puede observar un músculo estriado esquelético, también varios tejidos conectivos y glándulas salivales mixtas, serosas y mucosas. Es vascularizada con presencia de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. También presenta nervios y ganglios intramurales. Siguiendo, también partícipe están las glándulas salivales, en las que hay varios tipos, como son las glándulas parótidas, que son acinares, compuestas, y sus unidades secretoras son serosas. En la imagen se puede observar las unidades secretoras serosas y el conducto interlobulillar, también en la presencia de tejido adiposo. También tenemos a las glándulas submandibulares, tubuloacinares, compuestas. Sus unidades secretoras son serosas, mucosas y mixtas. Se observan las unidades secretoras serosas y la gran diferencia que tienen con las unidades secretoras mixtas. Las funciones de las glándulas salivales son en su mayoría lubricar la cavidad bucal y humedecer a los alimentos, iniciar la digestión de los glúcidos por la amilasa salival, y la presencia de los acinos y los conductos intralobulillares sintetizan las piezas secretoras que se unen a las inmunoglobulinas producidas por las células plasmáticas para formar S-inmunoglobulinas. Las células acinares segregan la lactoferrina y la lisozima, que son también antibacterianos. A continuación hablaremos del tubo digestivo. Para eso tenemos que conocer primero la estructura del tubo digestivo. Se divide usualmente en mucosa, submucosa, una capa muscular y por último una capa adventicia. La mucosa es el epitelio superficial, tiene lámina propia de tejido conectivo laxo a moderadamente denso con tendencia linfoide y glándulas, y una muscular de la mucosa. La submucosa es tejido conectivo denso y regular, presenta glándulas solo en el esófago y en el duodeno. El plexo nervioso submucoso de Meissner también se observa, varios vasos sanguíneos y linfáticos, y tiene nódulos linfáticos. La capa muscular es músculo liso dispuesto en dos capas, una interna circular y una externa longitudinal, que en ocasiones aparecen en 3 capas de músculo, como es el caso del estómago, y el plexo nervioso mientérico de Auerbach.
Por último, la capa adventicia o serosa tiene presencia de tejido conectivo laxo, vascularizada, con vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos, y se une al tejido conectivo de los órganos y estructuras vecinas. Hablaremos primero del esófago, que también tiene estas 4 capas. La primera capa, que es la mucosa, es de un epitelio estratificado plano, no queratinizado, una lámina propia de tejido conectivo. También presenta glándulas cardíacas, mucosas, muscular de la mucosa. La submucosa, que va debajo o siguiente, tiene tejido conectivo denso, glándulas esofágicas mucosas y presenta el plexo de Meissner. También está la presencia de vasos sanguíneos y linfáticos, mientras que la siguiente capa, que es la muscular, en el tercio superior se observa músculo estriado esquelético, en el tercio medio músculo estriado y músculo liso, mientras que en el tercio inferior más que todo abunda el músculo liso y se puede observar la presencia del plexo nervioso de Auerbach. En la última capa, que es la adventicia, se observa en el cuello y el tórax un tejido conectivo laxo, mientras que la porción abdominal es más seroso. Pasando del esófago al estómago está la unión esófago-estómago, que presenta varias estructuras, en la que se resalta el esfínter esofágico interior, o EEI por sus siglas, que es la presencia de un músculo liso que forma el esfínter esofágico interior y es caracterizado por una capa muscular más gruesa que en otras partes del esófago. Se resalta que este es un espacio de transición epitelial, donde el cambio del tipo de epitelio que recubre el esófago a un epitelio más glandular del estómago debido a sus funciones de absorción de nutrientes. La mucosa cambia de un epitelio estratificado plano no secretor del esófago a un epitelio cilíndrico simple secretor del estómago. El estómago en sí presenta 4 regiones. En la primera está, igual que el número y en la imagen, el cardias, el fondo, tercero el cuerpo y cuarto el píloro. Se dice que el fondo y el cuerpo son histológicamente idénticos y la mucosa presenta arrugas longitudinales, fosetas gástricas que son invaginaciones microscópicas y las glándulas usualmente presentes son las cardíacas, fúngicas y pilóricas. El estómago también presenta las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La muscular, la mucosa, que es la primera, presenta un epitelio simple, cilíndrico, alto, secretor en moco. La lámina propia de este tejido conectivo laxo con infiltración linfática, presenta glándulas cardíacas, fúngicas y pilóricas. La muscular de la mucosa es músculo liso, interna circular, mediana longitudinal y externa oblicua. La submucosa es un tejido conectivo moderadamente denso, presenta vasos sanguíneos y linfáticos y aquí se observa el plexo nervioso de Meissner. Siguiente, la capa muscular es conformado por fibras musculares lisas, oblicuas, circulares y longitudinales. Y por último tenemos a la capa serosa o adventicia, que es tejido conectivo laxo y la presencia de mesotelio. Unión gastroduodenal. Es el límite entre el estómago pilórico y el duodeno del intestino delgado. El esfínter pilórico va a controlar el paso del quimo desde el estómago al duodeno. El estómago y el duodeno están compuestos por las 4 capas características del tracto gastrointestinal: capa mucosa, capa adventicia, capa submucosa y la capa muscular. Sin embargo, las glándulas pilóricas se encuentran en la mucosa, mientras que las glándulas duodenales se encuentran en la submucosa. La unión gastroduodenal va a contener lo que vendría a ser el estómago pilórico, los cuales son unos hoyos largos y glándulas cortas y enrolladas. También encontraremos el duodeno, el cual tiene amplias proyecciones o vellosidades y también criptas.
También podremos encontrar en lo que vendría a ser el epitelio una estructura que va a cambiar abruptamente. En el caso de la lámina propia encontramos el tejido conectivo laxo. El estómago pilórico se va a encontrar entre las fosas y las glándulas gástricas. El duodeno forma el núcleo de las vellosidades intestinales. También podremos encontrar la muscularis mucosa, que va a ser continua entre el estómago pilórico y el duodeno. También la submucosa y la capa muscular externa, que se va a expandir en el estómago en forma de un esfínter pilórico. El intestino delgado. El intestino delgado está especializado en funciones digestivas y de absorción. Va a recibir el quimo del estómago. La digestión requiere un pH neutro, que se va a lograr mediante las secreciones de las glándulas de Brunner y el páncreas exocrino. El intestino delgado se va a dividir en 3 regiones: duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es la porción proximal adyacente al estómago, el cual va a contener vellosidades, que vendrían a ser unas proyecciones altas y delgadas, en forma de dedos que se extienden hacia la luz. También va a tener las glándulas de Brunner, las cuales en esta única región del tracto intestinal se van a encontrar. El yeyuno es una porción media, el cual también va a contener vellosidades. En este caso no van a encontrar glándulas submucosas. El íleon vendría a ser la porción distal y adyacente al intestino grueso. Este también va a contener vellosidades, pero sus proyecciones van a ser mucho más cortas y anchas que a diferencia del duodeno y yeyuno. No contiene glándulas submucosas, pero sí vamos a poder observar los parches de Peyer, las cuales son unas agregaciones difusas de células linfoides en la lámina propia. El duodeno. El duodeno está compuesto por las 4 capas características del tracto gastrointestinal: mucosa, submucosa, la capa muscular externa y la capa adventicia. También vamos a poder encontrar las vellosidades, que vendrían a ser las proyecciones altas y delgadas en forma de dedos que se van a extender hacia la luz. Las criptas, las cuales son unas glándulas intestinales que se encuentran en la base de las vellosidades. La muscularis mucosa, que va a separar las criptas intestinales en la mucosa de las glándulas de Brunner en la submucosa. Las glándulas de Brunner, las cuales van a secretar un moco alcalino. Y la capa muscular externa, las cuales tiene 2 capas ortogonales de músculo liso. Continuamos con el yeyuno, la cual la superficie de absorción del intestino delgado está aumentada, en este caso por microvellosidades, vellosidades y plicas circulares. Podemos encontrar en el caso del yeyuno lo que vendría a ser una mucosa, que vendría a ser la membrana mucosa, las vellosidades, las cuales son proyecciones altas. Podemos también observar células absorbentes o enterocitos, las cuales son células columnares simples con microvellosidades. También las células calciformes, las cuales secretan moco para la lubricación. De color azul observamos la lámina propia, el cual contiene tejido conectivo, que sostiene el epitelio y forma el núcleo de las vellosidades. La muscularis mucosa, la cual sostiene el epitelio y las vellosidades. También va a contener lo que vendría a ser una submucosa, el cual es un tejido conectivo intensamente teñido de azul, con pliegues permanentes que rodean la superficie interna de la luz intestinal. La muscular externa, la cual también contiene 2 capas ortogonales de músculo liso. Por último, tenemos al íleon. El íleon es el último lugar en el que se absorbe la mayoría de los nutrientes y está compuesto por las capas características del tracto gastrointestinal. Podemos observar que contiene una mucosa, las vellosidades, pero las vellosidades son proyecciones más cortas y anchas, a diferencia de los 2 anteriores, con extremos romos que se van a extender igual hacia la luz. Podemos observar también células absorbentes, células calciformes, también lo que vendrían a ser las criptas.
lámina propia, que vendría a ser el tejido conectivo laxo que sostiene el epitelio y forma el núcleo de las vellosidades. Podemos encontrar en algunos casos los parches de Peyer, que es un tejido linfoide que se encuentra en la pared intestinal. La muscularis mucosa, que es la capa de músculo liso, células de Paneth, las cuales son células fuertemente eosinófilas en las criptas. Y por último, el plexor de Meissner, el cual proporciona inervación secretora de las células calciformes e inervación motora de la muscular de la mucosa. En esta siguiente imagen vamos a poder observar los diferentes tipos de células ya mencionadas: las células absorbentes, las células caliciformes, las células de Paneth y el plexo de Meissner. Continuamos con el hígado. En este caso, el hígado va a tener una forma tradicional. Podemos observar que el hígado está compuesto por lo que vendrían a ser unos lóbulos. Los lóbulos individuales se ven como áreas más claras, con bordes más oscuros a bajo aumento. Su estructura es aproximadamente hexagonal, con una vena central en su centro y 6 tríadas portales en su periferia. La vena central vendría a ser una vénula grande en el centro del lóbulo. También se va a poder observar los hepatocitos, los cuales van a irradiar hacia afuera, desde la vena central, separadas por capilares sinusoidales y sostenidas por fibras reticulares. También se puede observar lo que vendría a ser las tríadas de portales, las cuales se encuentran en las esquinas de cada lóbulo. También las arteriolas hepáticas, las cuales suministran sangre rica en oxígeno a los sinusoides. También en la imagen superior derecha observamos los conductos biliares, los cuales sirven para drenar la bilis de los hepatocitos hacia la periferia. Continuamos con las células de Kupffer. Las células de Kupffer son macrófagos fijos que se encuentran en las paredes de los sinusoides hepáticos. En este caso se puede observar estas células de un color azul. ¿Por qué? Porque en este caso se le inyectó un azul de tripán. El azul de tripán es un tinte vital, el cual se excluye de las células vivas y penetra y tiñe las células muertas. Sin embargo, el azul de tripán también es absorbido por las células vivas, que participan activamente en la fagocitosis. El azul de tripán se va a demostrar en presencia de fagocitosis, en el caso de las células de Kupffer. Por eso que se puede observar de color azul. Ahora, los hepatocitos. En este caso, se va a demostrar un patrón del flujo sanguíneo a través de los sinusoides hepáticos. Van a formar estos láminas o placas radiales, las cuales se ramifican. Estos cordones de hepatocitos suelen tener solo una célula de espesor o 2 superficies en contacto directo con la sangre. Estos capilares se denominan sinusoides debido a las discontinuidades en sus paredes endoteliales. Se ve fácilmente que están llenos de tinta negra. ¿Por qué? Porque en este caso ha sido fijado por un tinte, el cual ha sido utilizado la tinta china. Ahora, vamos a ver la diferencia de los hepatocitos en ayuna y de los hepatocitos luego de comer. En el caso de los hepatocitos en ayuna es la imagen superior izquierda, en los cuales se van a observar los hepatocitos de un color mucho más claro y muchos más reunidos. Pero luego de comer, el color cambia a un morado intenso y se van a empezar a dividir. Van a empezar a observarse lo que vendría a ser unas pequeñas cavidades entre los hepatocitos. La vesícula biliar. La vesícula biliar es el recipiente de almacenamiento de la bilis. Va a estar compuesto por distintos tipos de capa. Podemos observar que contiene una membrana mucosa, también una lámina propia, el cual vendría a ser tejido conectivo denso y regular, el cual va a sostener el epitelio. Es rico en capilares fenestrados y pequeñas vénulas. Podemos observar también una túnica muscular que vendría a ser de músculo liso, orientado aleatoriamente, los cuales van a contener
numerosas fibras colágenas y elásticas. Su contracción da como resultado el vaciado de la vesícula biliar. También se observa una capa externa de tejido conectivo, la cual la composición va a depender de su ubicación. Podemos observar también unos puentes cruzados. Y por último, el epitelio columnar simple. Pasamos al páncreas. El páncreas es una glándula exocrina, con pequeñas islas de tejido endocrino. El páncreas va a contener lo que vendría a ser una cápsula, el cual es tejido conectivo que va a cubrir la superficie exterior. Contiene también lóbulos, los cuales son divididos por finas capas de tejido conectivo. También se va a poder observar vasos sanguíneos y nerviosos. Va a contener células exocrinas, las cuales están organizadas como células serosas piramidales. Estas células tienen un retículo endoplasmático rugoso en su base y gránulos de secreción. También podemos observar los conductos intralobulares, los cuales son conductos dentro de un lóbulo. Los conductos comienzan dentro de un acino y conducen a conductos cortos y conductos intercalados con epitelio cuboide simple. Tenemos también lo que vendría a ser las células centrocinares, las cuales son células de los conductos ubicadas dentro del acino. No hay conductos estriados en el páncreas, pero también hay conductos interlobulares, los cuales son conductos ubicados fuera del lóbulo. Podemos observar unos islotes de Langerhans, los cuales son grupos de células endocrinas ligeramente teñidas. En esta parte del video toca hablar acerca del último tramo del sistema digestivo. Así que en este caso toca hablar acerca del intestino grueso, en específico el colon. Las funciones principales del colon son la reabsorción de líquidos y electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos. El colon está compuesto por las 4 capas características del tracto gastrointestinal: la mucosa, la submucosa, la muscularis externa y la serosa, que en este caso está ausente en esta lámina. Para comprender mejor hay que conocer las partes de cada una de estas capas. En el caso de la mucosa está presente el epitelio cilíndrico simple, compuesto por células absorbentes, células caliciformes y células pertenecientes al sistema neuroendocrino difuso, o DNES. En este caso se puede ver tanto las células absorbentes, que están en toda la periferia, y en el interior las células caliciformes. También están las criptas del Lieberkühn, conocidas ya de sobra. La lámina propia, que está justo embebida entre las criptas, y los tipos de células que están dentro de la lámina propia, ya sea células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos y macrófagos. También está la muscularis mucosae, que está justo por debajo de todo lo que ya he mencionado. Después se encuentra la submucosa, que está una capa más abajo y está compuesta por tejido conjuntivo denso y regular. En este caso se puede encontrar a los plexos de Meissner, que son ganglios de la submucosa que proveen inervaciones sensoriales, motoras y secretoras a las capas interiores. Acá se puede observar tanto 1, 2, 3. Después está la tercera capa, la muscularis externa, la cual está compuesta por la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Se puede apreciar tanto una sobre la otra. Y en medio de estas están los plexos de Auerbach, o también llamadas los plexos mientéricos. Estos plexos son glándulas que proveen inervaciones motoras y que parten de la muscularis externa. Ahora, en el siguiente órgano se encuentra el apéndice. Este es un apéndice ciego que termina en el colon, y el tejido linfoide es bastante abundante en los primeros años de vida, pero va perdiéndose conforme la edad.
También está presente las 4 capas características del tracto gastrointestinal: la mucosa, la submucosa, la muscularis externa y la serosa. En el caso de la mucosa, también está presente el tejido cilíndrico simple. En este caso se pueden encontrar 3 tipos de células: las células absorbentes, las células M y las células caliciformes. Las células absorbentes o enterocitos son células simples columnares con microvellosidades o con forma de peine. Las células M o células microplegadas cubren los nódulos y tienen una longitud menor a las células absorbentes. En este caso, su superficie está compuesta por micropliegues, a diferencia de las microvellosidades. Y las células caliciformes cumplen con la función de secretar mucus para la lubricación. Después está la lámina propia, acompañada de nódulos linfáticos, que comúnmente son 3. Estos nódulos linfáticos están compuestos por células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos y macrófagos, que son altamente abundantes. También se encuentran las criptas de Lieberkühn y la muscularis mucosae, justo por debajo. La siguiente capa es la submucosa y también está acompañada de nódulos linfáticos que pueden atravesar esta capa también, tanto una como otra más. Y las 2 últimas capas, la muscularis externa y la serosa. Esta primera está compuesta por la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Acompañado de esto está cubriendo todo la serosa en toda la superficie del apéndice. El siguiente órgano es el recto. En esta ya es la porción final del intestino grueso, el cual vacía las heces del cuerpo a través del ano. Esta lámina procede del recto a medida que se va estrechándose mientras se acerca al canal anal, y los pliegues verticales que se proyectan desde la mucosa hacia el lumen llegan a formar las columnas anales. Este también está compuesto por las 4 capas características del tracto gastrointestinal: la mucosa, la submucosa, la muscularis externa y la serosa, que no se encuentra en esta lámina. Bien, en la mucosa se pueden encontrar estas 4 componentes: las vellosidades, que están acompañadas de células absorbentes o enterocitos, que son las más oscuras, y las más claras son las células caliciformes. Las criptas de Lieberkühn, que en este caso son menos pronunciadas, son mucho más pequeñas. La lámina propia, que está constituida de tejido conjuntivo laxo y soporta el epitelio para dar forma a las microvellosidades. Y la muscularis mucosae, que es a partir de tejido laxo. La siguiente capa, la submucosa, como está presente, llega a tener 4 inervaciones hacia el lumen. Estas inervaciones son las que forman las columnas anales, que en este caso son 4 siempre. Tanto 1, 2, 3, 4 de manera alrededor de todo el ano. Y la muscularis externa, que también presenta la capa circular interna y la longitudinal externa. No se ve acá todavía la serosa en esta lámina. Y por último, la unión recto-anal. Este canal anal es el lugar donde se produce la transición del epitelio columnar simple del colon al epitelio escamoso estratificado de la piel, que está justo en la línea pectinada. En esta lámina se puede apreciar cómo es la primera zona colorectal y la transición a la zona escamosa del canal anal a través de la línea pectinada. En este caso, se puede ver en la zona colorectal las glándulas anales, que pueden secretar mucus en todo el canal. Y el primer esfínter, el esfínter interno, que es una expansión del canal de la capa circular interna hacia la muscularis externa. Después también está la línea pectinada,
que es ya el momento de la transición, y una magnificación de esta imagen que justo muestra cómo a partir de la derecha va ocurriendo un cambio en la histología y también una queratinización. Bien, y en la zona escamosa del canal anal ya se va mostrando toda la queratinización en la parte superior. Ya esto es epitelio escamoso estratificado, a diferencia de epitelio columnar que se mostraba anteriormente. También se encuentra ahora el esfínter externo que rodea al interno, las glándulas circumanales que van a servir como glándulas apocrinas, y las glándulas sebáceas que también van a aportar seo y lubricación al canal anal. Sin más que aportar, espero el video haya sido de su agrado y eso sería todo. Muchas gracias.